Hola chicos, muy buenos días. Les voy a hacer la grabación de la temática de esta semana para que puedan comprender un poquito más de qué vamos a estar hablando, que es la Ley 100 de 1993, en la cual hacemos referencia a todo el sistema de seguridad social en Colombia. Les voy a presentar en este momento. El material ya lo tienen compartido en su plataforma EVA. Pueden acceder a él. El título del tema de la semana, entonces, es Ley 100 de 1993, objetivos de la clase, que se pueda identificar plenamente cuáles son las entidades que se crean a raíz de esta Ley 100 del 93, que corresponden al sistema de seguridad social de Colombia, cuáles son las ventajas y desventajas que nos trae esta ley, concluir el estado actual en que se encuentra el sistema de seguridad social colombiano. Partamos de un preámbulo, y es que la seguridad social integral, ¿qué es? ¿Cuál es su concepto? Lleva a ser el conjunto de las instituciones, las normas, los procedimientos que puede disponer una persona o la comunidad en aras de gozar de una calidad de vida, según el cumplimiento progresivo de los planes y, por supuesto, los programas que tenga el Estado. Sabemos que el Estado puede variar estos programas con base a las necesidades que tenga precisamente la sociedad. Ellos van a involucrar unos planes de desarrollo nacional, unos planes de desarrollo regionales, y dentro de eso también se involucra, por supuesto, toda la temática de la seguridad social. La idea es brindar una vida digna a las personas, que no se menoscabe su salud, su capacidad económica, a cada uno de los integrantes de este territorio nacional colombiano, y velar, como ven acá, por el bienestar individual y la integración de la comunidad. En el artículo 2 de esta ley 100 se establece cuáles son sus principios, y está basado fundamentalmente en la eficacia, la universalidad, la solidaridad, la integralidad, la unidad y la participación. En el artículo 3 se aborda el derecho a la seguridad social, y aquí se hace un énfasis en que el Estado debe garantizar a los habitantes del territorio nacional el derecho irrenunciable a la seguridad social. Recuerde que cuando hablábamos en las primeras clases de la generalidad de la legislación laboral, hablábamos que la seguridad social es un derecho irrenunciable. Yo no puedo decirle a mi empleador que no quiero que me pague la seguridad social, que no quiero salud, que no quiero pensión, que no me cubra la ARL, porque es una obligación para mí aceptarlo, para él pagarlo. El artículo 4 nos habla del servicio público de seguridad social. Esta seguridad social es un servicio público obligatorio. Debe, por ende, contar con una dirección, coordinación y control. Quien lo va a supervisar en este caso sería el Estado, y va a ser prestado por las entidades públicas o privadas. En este caso, bueno, las entidades prestadoras de servicios de salud, que deben cumplir, una vez ganen las licitaciones para poder prestar estos servicios, con todos los términos y las condiciones que el Estado les pueda, en este caso, asignar. Pasamos al capítulo 2 de esta ley 100, donde nos hablan del sistema de seguridad social integral, o lo que se conoce también como el SSSI. En el artículo 5 se habla de la creación. El desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política va a organizar el sistema de seguridad social integral, va a determinar cuál es la dirección que debe seguir, establece qué mecanismos de coordinación y control se van a establecer, y por supuesto designa al Estado como la entidad que debe velar porque se cumpla todo lo establecido en él, porque se cumplan cada uno de los términos presentes en dicha ley. En el artículo 6 de este capítulo 2 encontramos los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de este sistema de seguridad? 1. Garantizar las prestaciones económicas y de salud a quienes tengan una relación laboral o capacidad económica suficiente para afiliarse al sistema. Si yo no soy un empleado de alguna empresa, debería pagar como independiente, porque como independiente puedo tener la capacidad económica, así sea sobre un salario mínimo.
2, garantizar la prestación de los servicios sociales complementarios en los términos de la presente ley. 3, garantizar la ampliación de cobertura hasta lograr que toda la población acceda al sistema, mediante mecanismos en desarrollo del principio constitucional de solidaridad. Y es cuando se crean, por ejemplo, para aquellas personas que no pueden acceder a los servicios privados, se crea el CISBEN. Y el CISBEN vemos que es realmente no solamente uno de los mejores servicios de salud que se prestan para América Latina y uno de los más completos, sino que es realmente un salvavidas para muchas personas que de otra forma no tendrían manera de poder acceder a estos servicios. En el artículo 7 se menciona el ámbito de acción. El sistema de seguridad social integral va a garantizar el cubrimiento de contingencias económicas y de salud, así como la prestación de servicios sociales complementarios en términos y bajo las modalidades previstas por la ley. Pues aquí lo importante, como decía, pues en algún escenario, sí es importante el fin, sí es importante la población o el segmento de esa población a la que yo me estoy dirigiendo, pero lo más importante es el cubrimiento o el alcance que debe tener, incluso ante una contingencia económica, incluso cuando esa persona a la que estoy atendiendo no tiene la capacidad económica para poder pagar de forma independiente este servicio, el Estado debe preocuparse por cada uno de ellos. El Estado debe garantizar que ante una urgencia médica, aunque yo no esté afiliado a un sistema de seguridad, yo pueda ser atendido en una clínica y es obligatorio por ley. En el artículo 8 nos hablan de la conformación del sistema de seguridad social integral. ¿Qué hace parte de él? ¿Qué lo forma? Aquí van a estar, como veíamos en el concepto inicial, todas las entidades públicas, privadas, las normas, los procedimientos y todos los regímenes generales que se establecen tanto para la pensión, la salud o la ARL, que son los riesgos profesionales que se pueden adquirir, así como los servicios sociales complementarios que se van a definir en la ley. ¿A dónde van destinados esos recursos? Se hace un énfasis en el artículo 9 que no se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ellas. Vemos que han habido casos donde se han demandado a las EPS, se han demandado a IPS, porque se estaban destinando esos recursos o se estaban malversando los recursos que debían invertirse en salud, que debían invertirse en medicamentos, que debían invertirse en insumos médicos como tal, y tenían otro fin. Y grandes multas se pagaron y muchas empresas o muchas instituciones de este tipo fueron cerradas por esa malversación de recursos a las que se estaban destinando. Tienes que demostrar que esos ingresos que se están obteniendo son precisamente destinados y para fines dedicados a el que fue contratado, para la función a la cual él fue contratado. En el artículo 10 nos hablan del objeto del Sistema General de Pensiones. Y aquí pasamos a este nuevo capítulo. El Sistema General de Pensiones se usa para garantizarle a la población que se quede amparada una vez que ésta llegue a la vejez. O puede aplicarse también, de pronto no llegues a la vejez, pero eres víctima de un caso de invalidez o incluso para casos de muerte. ¿Cómo se realiza? Mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinen por medio de esta ley. En el artículo 11, en el campo de aplicación del Sistema General de Pensiones, nos dicen que hay unas excepciones previstas en el artículo 279, que los invito a que lo consulten en el material que se publicó en la plataforma EVA, donde se va a aplicar a todos los habitantes del territorio nacional. El Estado debe velar por garantizar una vejez digna, por garantizarle a las personas que han quedado en un estado de invalidez que puedan tener esta cobertura. En los regímenes del Sistema General de Pensiones, ¿de qué se compone? Hay dos regímenes solidarios que son excluyentes, pero que pueden coexistir. Es decir, no puedes combinar ambos, pero ellos se encuentran presentes de manera separada, como es el régimen solidario de prima media con prestación definida y el régimen de ahorro individual con solidaridad. ¿Cuáles son las características?
Primero, la afiliación es obligatoria, salvo lo previsto para los trabajadores independientes. Usted cuando hace parte de una empresa está obligado a cotizar su pensión. La empresa está obligada a aportar su porcentaje también de pensión. Para los trabajadores independientes, esto, bueno, sabemos que es en gran parte opcional, pero se está arriesgando muchas cosas. Estás arriesgando no tener ese ahorro allí programado para cuando llegues a tu vejez. En el B, la selección de uno, cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior, es libre y voluntaria de parte de los afiliados. A mí la empresa lo que no me puede obligar a hacer es a que yo elija uno de esos regímenes específicamente. Yo soy totalmente voluntaria, tengo el libre albedrío para elegir el que yo considere que es más, teniendo en cuenta cuáles son los riesgos que presentan cada uno de ellos. Como afiliado tenemos el derecho al reconocimiento y pago de esas prestaciones y de la pensión por parte de nuestro empleador. La afiliación implica la obligación de efectuar los aportes que se establecen en esta ley y los afiliados a este sistema general de pensiones pueden escoger el régimen de pensiones que prefieran. Yo puedo elegir dónde quiero yo tener ese ahorro programado de mi pensión. Para el reconocimiento de las pensiones y prestaciones contempladas en los dos regímenes se tendrán en cuenta la suma de las semanas cotizadas. Es importante siempre estar pendiente porque han ocurrido casos donde la empresa nunca cotizó la pensión del trabajador. Y cuando ya el trabajador llega a la edad requerida para hacer su proceso de pensión, se da cuenta que una empresa en la que laboró hace 30 años y allí debía tener cotizadas, no sé, 50 semanas, resulta que nunca se las pagó. Y a veces esas empresas, cuando han pasado tanto tiempo, ya no tienen, a veces ni siquiera se encuentran ya constituidas, sino que han cerrado y han desaparecido totalmente. Y esos son casos muy complejos. Entonces, para ese reconocimiento hay que siempre estar muy pendiente de cuántas semanas llevamos cotizadas. Para el reconocimiento de la pensión y prestación contemplada en los dos regímenes, se tiene en cuenta la suma de las semanas cotizadas a cualquiera de ellos. Tal vez usted hizo un cambio y pasó de un régimen a otro, se le va a tener en cuenta las semanas que tenía cotizadas en el régimen anterior. En desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos en el artículo 12 de la presente ley van a garantizar a los afiliados el reconocimiento y pago de una pensión mínima en los términos de la presente ley. Vemos que con el sistema de pensiones constantemente se están haciendo ajustes, se están haciendo adaptaciones. Hay unas ventajas con tener las pensiones, por ejemplo, en Colpensiones, que es el sistema del Estado para los colombianos, y es que el Estado siempre te debe responder como ciudadano. En cambio, cuando haces parte de un sistema privado, se pueden presentar muchas inconsistencias, incluyendo que este se declare en bancarrota, y allí el proceso es muchísimo más tedioso. Entonces, es importante tener claro que si usted realizó este ahorro, como mínimo vas a tener derecho a esa pensión mínima. La pensión mínima correspondería al salario mínimo en el momento en que se está solicitando la pensión. El punto I dice que debe existir un fondo de solidaridad pensional, en que el fondo de solidaridad pensional consiste en que se van a ir empleando los ahorros de una persona que todavía no está en edad de pensión para otra que sí ya se encuentra en esa edad. Se va usando los recursos con los que se cuenta en ese momento. Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y vejez. Es decir, si justamente ya estás recibiendo la pensión, por ejemplo, de vejez, y pasas a estar en un estado de invalidez, no te van a pagar doble pensión. En este caso te mantienen una de ellas. Si la pensión de invalidez es mayor, por el principio de siempre garantizarle, en este caso a la población, aquello que les beneficie de mejor manera, se le mantiene la pensión de invalidez. De lo contrario, se le mantendría la pensión de vejez, pero solamente puede tener derecho a una de ellas. Las entidades administradoras de cada uno de los regímenes del Sistema General de Pensiones estarán sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria. Si usted pertenece a Protección, si usted pertenece a Colfondos, a cualquiera de los sistemas que están legalmente constituidos y usted se le presenta alguna inconsistencia o algún inconveniente, esto se debe solucionar ante la Superintendencia Bancaria con todos los soportes que usted pueda presentar. Afiliados
pues es obligatorio, como veíamos ahorita. Por un lado, si usted se encuentra trabajando para una empresa, no puede renunciar a ese derecho, pero si usted es un trabajador independiente, lo puede hacer de forma voluntaria. Ninguna persona podrá distribuir las cotizaciones obligatorias entre los dos regímenes, porque no es válido. Entonces va a perder en ese caso lo que haya aportado y solamente se le va a tener en cuenta o se le va a considerar uno. Durante la vigencia de la relación laboral, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes del Sistema General de Pensiones, tanto por parte de mí como empleado como de mi empleador. Yo como trabajador aporto el porcentaje correspondiente y mi empleador aporta el porcentaje correspondiente, con base, por supuesto, al salario que esté estipulado en el contrato que se haya convenido. El artículo 18 nos habla de la base de cotización de los trabajadores dependientes, tanto para el sector privado como el sector público. La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior va a estar sostenida en el salario mensual del trabajador. Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad de salario integral se calcula sobre el 70% de dicho salario. Por ejemplo, si te estás ganando 5.999.500, el salario que se va a tener en cuenta como salario base es el 70% del mismo, es decir, 4.199.650. Y sobre ese valor es que vas a designar tu porcentaje para el pago. Los afiliados al sistema que no estén vinculados por un contrato de trabajo o que no sean un servidor público, cotizan sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien y tienen que ser responsables total y únicamente por el pago de su cotización. En ningún caso la base de cotización debe ser inferior al salario mínimo mensual vigente. En este caso, si el salario mínimo legal vigente, estamos hablando de hace ya varios añitos atrás, es de 461.500 pesos, yo no puedo cotizar sobre una base menor a ella. Yo tengo que cotizar en el caso del trabajador que gana bajo esta modalidad, tengo que hacerlo con base como mínimo a lo que se haya estipulado por la ley en el año que esté en curso. Entonces debo estar pendiente también todos los años en cuanto quedó el salario mínimo. Por ejemplo, si para este año el salario mínimo son 877.803, como trabajador independiente, esa es la base mínima sobre la cual yo puedo cancelar. No puedo cancelar menos, aunque ese mes haya ganado menos dinero que ese. El artículo 20 continúa sobre el monto de las cotizaciones. Dice que la tasa de cotización para la pensión de vejez será el 8% en 1994, 9% en 95 y el 10% a partir de 1996. Hoy en día, año 2020, se paga el 12.5% del salario base de cotización. Y el trabajador paga en este caso el 4%. Así como se paga también el 4% para el sistema de salud, que lo estuvimos viendo en clases pasadas. Ingreso base de liquidación en este caso. Se entiende por ingreso base para liquidar las pensiones previstas en esta ley el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo si este fuera inferior para el caso de las pensiones de invalidez o sobrevivencia, actualizados anualmente con base en la evaluación del índice de precios del consumidor y según la certificación que expide el DANE. A lo mejor durante muchos años usted cotizó con base a un salario mínimo, pero resulta que 10 años antes de ya pensionarte por vejez, tu salario fue de 5 millones de pesos. El salario que van a tener en cuenta como base para esa liquidación va a ser el de esos 5 millones de pesos que te estuvieron pagando en los últimos 10 años. Por eso es muy importante, chicos, ir escalando en nuestra carrera profesional y asegurarnos que cada vez ese salario mensual que recibimos vaya incrementando. El artículo 25 es la creación del Fondo de Solidaridad Pensional. En este fondo se crea como una cuenta especial de la Nación. Aquí no hay personería jurídica y está adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sus recursos se administran como una fiducia y se tienen en cuenta las sociedades fiduciarias que sean de naturaleza pública y preferiblemente las sociedades fiduciarias del sector social solidario
o las administradoras de los fondos de pensiones y cesantías del sector social solidario, que quedan autorizadas producto de la ley que así lo estipula. En el artículo 27 se establece que la cotización adicional del 1% sobre el salario a cargo de los afiliados del régimen general de pensiones, cuya base de cotización sea igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales vigentes. Hay aportes del presupuesto nacional y hay recursos que aportan también las entidades territoriales, las alcaldías, las gobernaciones. El régimen solidario de prima media con prestación definida. El régimen de prima media con prestación definida es aquel en el cual sus afiliados o sus beneficiarios van a obtener una pensión de vejez, de invalidez o de sobrevivientes, o una indemnización que está previamente definida de acuerdo con el título que se le otorga. El artículo 152 establece el sistema de seguridad social en salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen y va a determinar cuál es su dirección, su organización y el funcionamiento, así como las normas administrativas, financieras y de control y las obligaciones que se deriven de su obligación. ¿Cuáles son los fundamentos del servicio público? Debe ser equitativo, es decir, igualitario, debe ser para todos, debe estar bien distribuido. Es obligatorio, recordemos, no se puede renunciar a él. En el tercer punto, protección integral. Debe garantizar ese bienestar de la persona en las áreas más importantes o en las áreas fundamentales. El cuarto, la libre escogencia, que yo pueda decidir en dónde tengo mi seguridad social, a qué EPS pertenezco, a cuál de los sistemas de protección puedo pertenecer también. En el artículo 155 nos hablan de los integrantes del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Quiénes son? Los organismos de dirección, vigilancia y control. Están los organismos de administración y quienes financian esos recursos del sector salud. Están las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicios de salud, sean públicas, privadas o mixtas. Están los empleadores, los trabajadores, así como sus organizaciones. Están también los trabajadores independientes que cotizan de forma contributiva y están los pensionados. Los beneficiarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud en todas las modalidades. ¿Cuáles son las características básicas de este Sistema General de Seguridad Social en Salud? El gobierno nacional, recordemos que es quien va a dirigir, orientar, regular, controlar y vigilar el servicio público esencial de salud que constituye el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Si hay una entidad, como ha pasado con Comeva, como pasó con Saludcop, como pasó con Medimás, con muchas instituciones que no estén prestando apropiadamente los servicios, el Estado toma el control, el Estado las interviene, el Estado puede incluso liquidarlas y hacer una licitación para que otra empresa tome los pacientes que hacían parte de esta entidad. Todos los habitantes en Colombia deberán estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social de Salud. Por supuesto, previo a un pago de una cotización reglamentaria o a través del subsidio, que le puede financiar con recursos del Estado o recursos solidarios o ingresos de las diferentes entidades territoriales que mencionamos ahorita. Tipos de participantes en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Pues el afiliado mediante el régimen contributivo y el afiliado al sistema mediante el régimen subsidiado, los cuales deberán estar cancelando entre un 8.5% y un 4% en el caso del empleado. Régimen de beneficios. ¿Qué beneficios se pueden obtener? En el capítulo 3 nos mencionan el plan obligatorio de salud, que yo tenga cobertura familiar porque puedo agregar allí a beneficiarios como mis hijos, mis padres, alguna persona que dependa directamente de mí. Preexistencias, tengo derecho a que me aparezca un historial. Si yo cambio de un régimen a otro, puedo llevarme todo ese historial clínico que tenga a una atención básica, cuasi inmediata que se me puede brindar. Atención materno-infantil para las mujeres en estado de embarazo, que le pueden hacer el seguimiento y control durante todo este proceso, así como posterior a tener al niño.
la atención inicial de urgencias, a que me hagan el triaje y determinen la condición en que llego. Entidades promotoras de salud son aquellas que se van a encargar de la afiliación, el registro de los afiliados y el recaudo de las cotizaciones, por delegación, en este caso, del Fondo de Solidaridad y Garantía. Encontramos algunos aquí: Salud Total, Compensar, Famisanar, la Cruz Blanca. El Sistema General de Riesgos Profesionales. En el Sistema General de Riesgos Profesionales es donde van a contemplarse la invalidez por accidentes de trabajo y los casos de enfermedad profesional. En este caso, las pensiones de invalidez que se originen producto de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional van a continuar rigiéndose por las disposiciones que estén vigentes, salvo las disposiciones que hay en cuanto al sistema de calificación del Estado y otras pensiones integrales de invalidez que se van a mencionar en los siguientes artículos. Por ejemplo, tenemos la calificación del estado de invalidez derivado de un accidente de trabajo. Yo puedo calificar algunos como una situación más grave, personas que definitivamente no van a poder moverse nunca más ni van a poder trabajar bajo ninguna circunstancia, personas que a lo mejor se les paralizó la mitad de su cuerpo, pero pueden todavía desarrollar algunas tareas diferentes. Vamos a ver en el régimen de ahorro individual con solidaridad los seguros que se contemplan para amparar esa invalidez por riesgo común y la invalidez por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Podrán ser contratados de manera conjunta con una misma compañía de seguros cuando los trabajadores y empleadores así lo decidan. Entonces, como empleador, yo puedo tomar esta decisión que debe contemplarse también y proponérsele, en este caso, a los empleados. ¿Cuáles serían las normas comunes? Cuando el seguro para amparar el riesgo por accidente de trabajo o enfermedad profesional se contrate en la forma prevista en el artículo anterior, se le van a aplicar las disposiciones de los seguros de invalidez por riesgo común. También depende de a qué empresa yo le esté tomando, en este caso, un seguro de invalidez por riesgo común. Aplica mucho, y esto lo emplean las empresas donde se encuentran altos riesgos laborales. La devolución de saldo. Cuando un afiliado que sea del régimen individual con solidaridad se invalide por accidente de trabajo o enfermedad profesional, además de la pensión por invalidez que cubre la cotización a cargo del empleador, se le va a entregar la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensional y en este caso no habrá lugar a un bono pensional. Entonces, eso es importante, muy importante tenerlo en cuenta. Prestaciones médico-asistenciales. Los servicios de salud derivados de accidentes de trabajo o enfermedad profesional serán prestados por las entidades promotoras de salud de que trata la presente ley, quienes repetirán contra las entidades encargadas de administrar los recursos del seguro de accidente de trabajo y enfermedad profesional a que esté afiliado el respectivo trabajador. Entonces, en este caso, es importante tener en cuenta, sí hay que hacer un reporte ante la ARL, pero la continuidad de ese proceso se debe manejar por medio de la EPS. Si te accidentaste en el trabajo, reporte inmediatamente a su ARL, pero la continuidad, porque a veces pueden ser años de tratamiento, se va a seguir a través de la EPS. Devolución de saldos por muerte causada por accidente de trabajo o enfermedad profesional. En este caso, si el afiliado muere en el sistema de ahorro individual con solidaridad, se deriva de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, puede haber sido una muerte ocasionada por cualquiera de esos dos escenarios, no hay lugar a un bono pensional y el saldo de la cuenta individual de ahorro pensional podrá utilizarse para incrementar el valor de la pensión que se financia con la cotización del empleador, si el afiliado sí lo hubiera estipulado a los beneficiarios o sus beneficiarios hubiesen llegado a esa conclusión. Entonces aquí se puede tomar la decisión, el familiar, el papá, la mamá, alguien en este caso fallece, en este caso el beneficiario, la persona que puede obtener beneficios de ese capital que estaba allí acumulado, de ese saldo, puede tomar el saldo de su cuenta de ahorro individual para incrementar el valor de la pensión que se le va a pagar mes a mes. En caso contrario, hará parte de la masa sucesoral del causante.
Si no hubiere causavientes, dichas sumas se destinarán al financiamiento de la garantía estatal de pensión mínima. En caso de que no haya una persona que sea beneficiaria de esa pensión, se va a pasar a manos del Estado, quien lo va a sumar a todos esos aportes que se hacen para la pensión mínima de los casos en que se necesita una cobertura, en los que hay que garantizar este sistema de protección como es la pensión. Tan importante cuando llegamos a la vejez, haber tenido ese ahorro. A veces creemos que se nos van a dar bajo muchos escenarios, muchas protecciones, muchos escenarios en los que la familia va a estar ahí apoyándonos, pero no siempre se cumple. Entonces, la invitación para cada uno es ir pensando en esos momentos en que ya nos vamos a ir pensionando, en que ya nos vamos a retirar. Yo empecé a cotizar cuando tenía 17 años y ya ahorita tengo 15 años de estar cotizando. Entonces, a mí ese tiempo se me ha ido volando. ¿Cuántos trabajos no he pasado yo? Voy a cumplir ahorita en diciembre 32 años y en mis 32 años dije, bueno, yo cuando comencé a cotizar a los 17 años no pensaba en ningún momento en la pensión, o sea, simplemente era algo obligatorio. Ya hoy en día con cierta madurez, ya hoy en día con otras responsabilidades como es tener un hijo, uno dice definitivamente es algo importante, ya sea para mi vejez o para si en algún momento no puedes estar, le quede a esas personas que dependen de ti de una forma u otra. Entonces, chicos, hasta aquí esta explicación. Si tienen cualquier duda, tienen un material de apoyo, de verdad los invito a que lo consulten. Aquí les voy a colocar dónde está. Es un análisis del sistema de salud. Por favor, léanlo, porque esto también les va a ayudar a aterrizarlo un poquito mejor. Tienen específicamente hablando sobre seguridad social en salud, que nos habla específicamente sobre la pensión. Y acá tenemos el último, que es general sobre seguridad y salud en el trabajo. Un video sobre 10 riesgos laborales para que puedan identificar cómo se clasifican esos riesgos laborales y puedan culminar allí de complementar de pronto la temática que estuvimos trabajando el día de hoy. Recuerden, pueden consultarme a través de la monitora o por medio del correo electrónico gramirez@foruniamericana.edu.co.